Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y por supuesto todo lo relacionado con las series turcas que tanto amamos. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que siempre les traeremos información fresca, análisis detallados y por supuesto, mucho chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que cautivó a millones con su química en la pantalla y que, aunque su relación terminó hace ya un tiempo, sigue dando de qué hablar. Y es que, según los últimos rumores y noticias, Hande Erçel podría haberse retractado de algo relacionado con Kerem Bürsin. Además, unas disculpas inesperadas están en el aire. Sí, lo sé, es un bombazo total. Prepárense para un viaje lleno de giros, especulaciones y, por supuesto, mucha información que hemos recopilado para ustedes. Así que acomódense, tomen su bebida favorita, y vamos a sumergirnos en este drama turco. No se olviden de dejarnos sus comentarios al final del vídeo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te atrapa desde el principio. Se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos por aquí, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír, llorar y suspirar por el amor verdadero. Pero lo que muchos no sabían es que esa química traspasaría la pantalla y se convertiría en una relación real. La noticia de su romance causó furor entre los fans, que los apodaron cariñosamente Anker. Eran la pareja perfecta, al menos eso parecía desde fuera. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes llenos de amor en redes sociales, y compartían momentos especiales que nos hacían creer en los cuentos de hadas. Cada publicación en Instagram, cada aparición pública, era un evento que paralizaba las redes sociales y generaba miles de comentarios y reacciones. Era la confirmación de que el amor de la ficción podía hacerse realidad, y sus fans se aferraron a esa esperanza con todas sus fuerzas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas, las presiones de la fama y las diferentes prioridades estaban afectando su romance. Finalmente la triste noticia llegó, Hande y Kerem habían terminado. La ruptura fue un golpe duro para los fans de Anker, que esperaban que su amor durara para siempre. Ambos actores se mantuvieron relativamente discretos sobre los motivos de la separación, lo que alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que había terceras personas involucradas, otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. El silencio posterior a la confirmación de la ruptura fue ensordecedor, dejando a los fans con un vacío y miles de preguntas sin respuesta. Las redes sociales, antes un hervidero de amor y alegría, se convirtieron en un campo de batalla de teorías y lamentaciones. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza y talento la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y participando en eventos de moda de alto nivel. Kerem también ha estado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ha explorado nuevos géneros y personajes, buscando consolidar su carrera más allá del éxito de Senkalkapm. Aunque ambos han mantenido perfiles bajos en cuanto a su vida personal, los fans siempre han mantenido la esperanza de una posible reconciliación. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en la parte más jugosa de este vídeo. La llama de Anker nunca se apagó del todo en el corazón de sus seguidores, quienes se aferraban a cualquier indicio, cualquier comentario, cualquier gesto que pudiera sugerir una segunda oportunidad. En los últimos días han surgido rumores muy fuertes que apuntan a que Hande Erçel se habría retractado de algo que dijo o hizo en relación con Kerem Bürsin.
¿De qué se trata exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y tenemos que hilar fino. Hace un tiempo después de la ruptura, Ande concedió algunas entrevistas en las que habló sobre su relación con Kerem. Si bien no dio detalles explícitos sobre los motivos de la separación, sí dejó entrever que había ciertas cosas que no habían funcionado y que necesitaban caminos diferentes. Algunos medios interpretaron estas declaraciones como críticas veladas hacia Kerem, e incluso se llegó a decir que Ande lo había culpado indirectamente por el fin de la relación. Se especuló con que Ande se sentía asfixiada por la atención mediática que rodeaba su relación, y que Kerem no había sabido gestionar esa presión. También se habló de diferencias en sus ambiciones profesionales, y de que Ande aspiraba a proyectos más ambiciosos y desafiantes. Ahora, según fuentes cercanas a la actriz, Ande se habría dado cuenta de que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas y que en realidad no quería dañar la imagen de Kerem. Al parecer, Ande siempre ha tenido un gran respeto y cariño por Kerem, tanto a nivel personal como profesional, y se siente mal por cualquier daño que sus declaraciones puedan haber causado. Por eso se rumorea que Ande habría intentado contactar con Kerem para aclarar la situación y expresar sus disculpas. Sí, lo escucharon bien. Disculpas. Y aquí es donde entran las disculpas inesperadas que mencionamos al principio del vídeo. La noticia de este posible acercamiento ha sacudido los cimientos del fandom Anker, generando una explosión de emociones y expectativas. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza y de cautela, ante la incertidumbre de lo que pueda deparar el futuro. ¿Pero por qué inesperadas? Bueno, porque después de tanto tiempo y de las supuestas tensiones que existían entre ellos, nadie se esperaba que Ande diera este paso. Esto ha generado un gran debate entre los fans. Algunos creen que es una muestra de madurez y honestidad por parte de Ande, que ha reconocido sus errores y quiere enmendar el pasado. Otros, en cambio, se muestran más escépticos y piensan que este acercamiento podría ser motivado por intereses ocultos, como limpiar su imagen pública o promocionar un futuro proyecto en común. ¿Estará buscando una reconciliación? ¿O simplemente quiere limpiar su imagen y evitar más controversias? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta situación ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker. La posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja icónica ha generado un torbellino de emociones entre sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Ahora bien, ¿cómo habría reaccionado Kerem ante este acercamiento de Ande? Esta es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Según algunas fuentes, Kerem habría recibido las disculpas de Ande de manera positiva y con mucha comprensión. Al parecer, él también habría reconocido que ambos cometieron errores en el pasado y que es importante dejar atrás las rencillas y seguir adelante. Algunos incluso se atreven a decir que este reencuentro podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación, aunque por ahora solo son especulaciones. La madurez y la comprensión que Kerem habría demostrado al recibir las disculpas de Ande han sido elogiadas por muchos, quienes ven en él una persona con la capacidad de perdonar y de mirar hacia el futuro. Pero, ojo, no todo es color de rosa. También hay quienes creen que este acercamiento entre Ande y Kerem es simplemente una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen y generar interés en sus próximos proyectos. Recordemos que ambos son figuras públicas y que su vida personal siempre está bajo el escrutinio de los medios. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que sus representantes les hayan aconsejado acercarse para evitar más controversias y mantener una imagen positiva ante el público. La maquinaria del espectáculo es implacable, y a menudo las decisiones personales se ven influenciadas por intereses comerciales y estratégicos. Independientemente de las verdaderas intenciones detrás de este acercamiento, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker han expresado su emoción y esperanza ante la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros se muestran más escépticos y prefieren no ilusionarse demasiado. Lo que está claro es que la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que apasiona y genera debate entre sus seguidores. Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de este debate, donde los fans expresan sus opiniones, comparten teorías y analizan cada detalle de la situación. Además de las supuestas disculpas y el posible acercamiento entre Ande y Kerem, también han surgido otros rumores que han alimentado aún más las especulaciones. Se dice que ambos actores podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto,
ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Esta noticia ha enloquecido a los fans, que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y todo se mantiene en el terreno de los rumores. La posibilidad de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en un proyecto audiovisual ha desatado la euforia entre sus seguidores, quienes visualizan un éxito arrollador y la oportunidad de revivir la magia de Senkalkam. Si realmente se concretara un proyecto en conjunto, sería una jugada maestra por parte de ambos actores. No solo generaría una gran expectación entre el público, sino que también les permitiría demostrar que han superado sus diferencias y que pueden trabajar juntos de manera profesional. Además, sería una oportunidad para revivir la magia de Senkalkam y conquistar a una nueva generación de fans. Un proyecto en común podría ser la plataforma perfecta para demostrar madurez, profesionalismo y la capacidad de dejar atrás el pasado en beneficio del presente y del futuro. Pero como ya hemos dicho, todo esto son solo especulaciones. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido un acercamiento después de un tiempo separados y que este acercamiento ha generado un gran revuelo en las redes sociales. El resto, como suele decirse, es historia. Tendremos que esperar para ver cómo evoluciona esta situación y si realmente hay una posibilidad de reconciliación o de un nuevo proyecto en conjunto. El tiempo dirá si este acercamiento es el preludio de una nueva etapa en la relación entre Hande y Kerem, o si simplemente se trata de un capítulo más en la historia de dos figuras públicas cuya vida personal siempre estará bajo la lupa. Mientras tanto, los fans de Anker seguirán soñando con volver a verlos juntos y seguirán analizando cada uno de sus movimientos en las redes sociales en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Y es que al final la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una historia que, aunque haya tenido sus altibajos, sigue viva en el corazón de sus seguidores. La pasión y la lealtad de los fans de Anker son un testimonio del impacto que esta pareja tuvo en la cultura popular y de la esperanza que siguen depositando en un futuro juntos. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que simplemente se trata de una estrategia de relaciones públicas? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué piensan de todo este drama turco. Y ahora sí, vamos a recapitular los puntos principales de este vídeo para que no se pierdan ningún detalle. Es crucial analizar la situación desde diferentes perspectivas, considerando las posibles motivaciones de ambos actores, el papel de los medios de comunicación y las expectativas del público. En resumen, hemos hablado sobre los rumores que apuntan a que Hande Erçel se habría retractado de algo que dijo o hizo en relación con Kerem Bürsin. También hemos hablado sobre las disculpas inesperadas que supuestamente Hande habría expresado a Kerem y sobre la posible reacción positiva de él ante este acercamiento. Hemos analizado las diferentes teorías que existen sobre las verdaderas intenciones detrás de este acercamiento, desde una posible reconciliación hasta una simple estrategia de relaciones públicas. Y por último, hemos hablado sobre los rumores de un posible proyecto en conjunto entre Hande y Kerem, que ha enloquecido a los fans de Anker. Recapitulando estos puntos clave, podemos tener una visión más clara de la complejidad de la situación y de las diferentes interpretaciones que pueden surgir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes todas las noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para mantenerlos informados de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que la información que hemos compartido en este vídeo se basa en rumores y especulaciones que han surgido en los últimos días. Por lo tanto, es importante tomarla con cautela y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial por parte de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por las emociones, hasta que se disponga de información verificada y contrastada. Así que con esto en mente les invito a dejar sus comentarios abajo con su opiniones sobre todo este tema. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que su historia de amor tiene un final feliz? Queremos saber sus pensamientos.
Su participación es fundamental para enriquecer el debate y para compartir diferentes puntos de vista sobre esta apasionante historia. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo que le dan a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su cariño, sus comentarios y sus likes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Su fidelidad y entusiasmo son la mejor recompensa para nuestro trabajo y nos motivan a seguir mejorando cada día. Ahora sí, despido con un fuerte abrazo y les deseo un día maravilloso. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Y recuerden, estén atentos porque cualquier cosa podría pasar en el mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Chao, chao.